Andrea. Esto hay que tenerle paciencia porque se transmite un poco con delay. Se transmite un poco retrasado. Hola a todos. Bueno, como les decía, un poco se escucha con delay, ¿sí? Se escucha un poco retrasado. Entonces, yo les voy a ir leyendo acá en el chat, ¿sí? Y también para quienes quieran mandar audios, digamos, haciendo preguntas o demás, también voy a tener el teléfono para escuchar sus dudas, sugerencias o preguntas, ¿sí? Ahí voy esperando en el chat que me vayan confirmando si va todo en orden. Bueno, el gorro es porque, dado que hace 6 meses que estamos en esta cuestión, tengo el pelo un poco largo, me da poca seriedad el pelo así, me da más seriedad el gorro. Bueno, ya estamos todos, todas, ¿no? Podríamos arrancar, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, ¿cuál es la idea un poco al respecto del vivo? Un poco explicarle la modalidad de trabajo. Otro es explicarle también cuál es mi carácter practicante, ¿sí? Entonces, vamos a ir arrancando con una pequeña introducción respecto a esto. Como yo les comentaba en el video de presentación, estoy en el último año del profesorado de historia, ¿sí? En el profesorado de historia tenés una última materia, digamos, en el último año que se llama taller docente, ¿sí? En este año los estudiantes realizan unas prácticas donde se va evaluando si el estudiante tiene las aptitudes para dar clases. Bueno, ¿cuál es la idea de las prácticas? Es darle estos periodos que les seleccionamos en conjunto con Juanpi y poder realizar, digamos, el abordaje de estos temas. La idea es que ustedes también, ¿por qué yo proponía el vivo? Porque en el vivo podemos tener mayor diálogo, ¿sí? Para mí en este carácter de práctica es muy importante la comunicación. Es muy importante que ustedes me digan, profe, no se entendió esto. Es muy importante que me digan, profe, no se entiende la consigna. ¿Por qué? Porque todas estas sugerencias que ustedes me están haciendo, que me van a ir haciendo, me van a ayudar en el futuro a ser un mejor profesor, a preparar clases con mayor dinámica y mayor calidad, ¿sí? Bueno, eso en primera instancia.
En segunda instancia, después los trabajos, ¿sí? Toda la comunicación la van a ir haciendo con el profe Juan Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Por una cuestión administrativa, por una cuestión de orden, es mejor que él canalice la comunicación, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a esto? Voy esperando ahí en el chat que me digan sí o no, ¿sí? Ahí por WhatsApp preguntaron algo de la bibliografía, si la podemos bajar por Word. Ya están en archivo Word, así que bueno, se las pasamos por donde ustedes quieran. WhatsApp, mail. Bien, bien atento ahí el profe Juanpi respecto al material. El material van a tener fichas cátedras, que es la idea ahora charlar un poco cuál es la propuesta de trabajo, ¿sí? Bueno, genial que se haya entendido. La propuesta de trabajo ahora sería abordar un periodo de la historia que viene después del proceso de revolución, ¿sí? Y un poco también nosotros le vamos a dar una ficha de cátedra en la cual hacemos un recorte, un texto, y al final hacemos una actividad para entender si pudieron entender el texto, si pudieron llevar adelante bien la actividad, ¿sí? Ahí Andrea me dice, no, profe. No se entendió o no sé respecto a qué refiere ese no. Bueno, el periodo que nosotros vamos a abordar, ¿sí? Es un periodo con mucho conflicto, es un periodo que tiene que ver con las luchas internas en el país después de la revolución, pero eso ya lo vamos a ir a abordar. A lo que yo quería llegar con esta cuestión de presentarle la modalidad de trabajo es la importancia que ustedes hagan preguntas, la importancia de que ustedes se comuniquen. ¿Por qué? Porque la mayoría de las actividades tienen que ver con interpretaciones. Hola Mónica, ¿cómo va? La mayoría de las actividades tienen que ver con interpretaciones de ustedes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes interpretan las cuestiones ya no lo pueden copiar desde internet, no lo pueden sacar. Y entonces alentar esto, hacer preguntas respecto a lo que vamos a ir viendo, alentar a hacer todo tipo de preguntas, ¿sí? La única pregunta tonta, por así decirlo, es la pregunta que no se hace. Uno, para llegar a saber lo que uno sabe, tiene que preguntar, tiene que pasar ciertos calores, entonces es mejor siempre preguntar, ¿sí? Respecto a esto, siempre la idea es caminar junto al más lento, ¿sí? Entiendo que hay mucha participación que vamos a ir llevando adelante, pero siempre ir tratando de acompañar a los compañeros que tienen un ritmo más lento para el aprendizaje, menos empapado en la cuestión, ¿sí? Entonces, construir el conocimiento de una forma conjunta, ¿sí? Con compañerismo, con ideas, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a este? Ya cerramos la introducción. Claro. La interpretación de los temas que estamos trabajando, ¿sí? Porque para entender qué es lo que a mí me pasa, para entender si ustedes pudieron llevar adelante bien las actividades, hay dos instancias, una que tiene que ver con el texto general para todos y otra instancia que tiene que ver con la apropiación y sacarlo afuera, ¿sí? En medida en que nosotros narramos, le damos sentido a lo que vemos, ¿sí? Uno cuando le pasa algo, ¿qué hace? Lo narra. Le pasa algo en la vida cotidiana y lo narra, ¿sí?
Bien, voy revisando el WhatsApp mientras. Entonces lo narra, y la idea es esa, la propuesta de trabajo. Ustedes van a ver que en el programa tienen 4 ejes en la unidad 2. Esos 4 ejes están articulados con la unidad 1, a su vez que también van a estar articulados con la unidad 3. ¿Sí? No, yo lo entiendo, Moni, que no es fácil preguntar. Por eso los aliento a preguntar, ¿sí? Por eso les digo, siempre pregunten, son cosas complicadas, ¿sí? Incluso dentro de la misma historiografía, este proceso es un proceso complicado, ¿sí? Es importante hacer esta salvedad y ahora vamos a entrar un poco de lleno en lo que tiene que ver, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso respecto a lo que venían viendo, ¿sí? Díganme si se ven en pantalla. Yo voy a ir al PowerPoint y vamos, ¿sí? Si no quedan, a ver. Bien. Justamente lo que enmarca el profe Juan Pablo, lo que dice Zoe, ¿sí? Es esto. Bien. Bueno, Seba, ahora estábamos haciendo una introducción un poco para que entiendan cuál es la modalidad de trabajo, ¿sí? Y ahora nos vamos a ir de lleno. Si no hay más preguntas respecto a la modalidad de trabajo, respecto a algunas otras cuestiones, nos metemos de lleno en nuestro tema, que es la historia. ¿Les parece? Bueno, Mariana, vamos a ir tratando de esto, de ir armando un aprendizaje en conjunto y tratando de esto, de participar, de ir charlando. No importa, Moni, vos preguntá, es siempre mejor echar el pensamiento al viento que quedárselo adentro, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Bueno, ¿le parece que ya entremos con lo que estamos por ver? ¿Sí? ¿Les parece? Respondan porque si no yo no tengo forma de saber. No sé si me hablaron. Bueno. Vamos a hacer un repaso respecto a lo sucedido, ¿sí? Con el profe Juan Pablo vieron las reformas borbónicas, la Revolución de Mayo, la Asamblea del año 13 y en el último trabajo se quedaron en el directorio, si mal no recuerdo. ¿Sí? Bueno, vamos a retomar, ¿sí? Yo sé que quieren saber qué pasó en esa batalla, pero vamos a ver un mapa, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vemos en el mapa? En el mapa vemos el Congreso de Tucumán y la Liga de los Pueblos Libres.
a ver si alguien me puede decir qué similitud encuentran con el Congreso de Tucumán y el Virreinato del Río de la Plata. Se borran los mensajes. Bueno, ahí no se están borrando. Bueno, nadie encuentra una similitud entre lo que es el Congreso de Tucumán y lo que era el Virreinato del Río de la Plata. Bien. ¿Qué similitud tiene el Congreso de Tucumán con el Virreinato del Río de la Plata? Ahí, muy bien dice Pablo, los límites territoriales. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que vimos las reformas borbónicas? ¿Qué pasaba en las reformas borbónicas? Bueno, se habilita el Virreinato del Río de la Plata. A partir de los conflictos que se encuentran en Europa, los criollos planean su independencia y empiezan, ¿sí?, empiezan las guerras revolucionarias independentistas de América, ¿sí? Bien, es la similitud de los límites. ¿Por qué nosotros estudiamos la reforma borbónica? Bueno, un poco le decíamos antes, porque la reforma borbónica va a generar el Virreinato de la Plata, que va a generar todos estos cabildos, que fue lo que fuimos charlando anteriormente, y después en la revolución, ¿sí?, esa estructura del poder colonial, los cabildos, las reformas borbónicas, van a ser donde los criollos se organicen para dar pie a lo que viene después, ¿sí? Bien, unión de las provincias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a ver? Nos quedamos después de la Revolución de Mayo, ¿sí? Pero después de la Revolución de Mayo, va a haber una pregunta que se van a hacer los criollos, los patriotas. ¿Qué forma de gobierno, ¿sí?, qué forma de gobierno vamos a tomar? ¿Qué modelo de país tenemos? Hoy por hoy se habla mucho de la grieta, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo empieza la grieta en esta cuestión política? Si uno quisiera rastrear, ¿sí?, ¿cuándo empieza la grieta política en la Argentina? La podríamos traer a los unitarios y federales. ¿Sí? Mucha gente no se pone de acuerdo respecto a qué país se va a conformar. ¿Sí? Y es ahí que surgen estos bandos. La Liga Federal, como se puede ver en el mapa, y los unitarios. ¿Sí? En la ficha de cátedra, ¿sí?, en el Word que le vamos a pasar después, tenemos este desarrollo. ¿Qué son los unitarios y qué son los federales? ¿Sí? Bueno, ustedes ven acá una batalla. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir más o menos qué se ve en la batalla? Esa es la pregunta, como dice Juanpi. Una vez que nos independizamos, ¿cómo nos organizamos? ¿Sí?
esta pregunta que hace el profesor Juan Pablo es una pregunta que se van a hacer nuestros patriotas, ¿sí? Pero es una pregunta que va a estar colmada, este proceso de organización va a estar colmado de muchísima violencia, ¿sí? Muy bien, una gran lucha. Porque ustedes imagínense, ¿no? Después de la Revolución de Mayo, después de las luchas independentistas, quedan muchas milicias dando vueltas, ¿sí? Muy bien, una batalla campal. Imagínense que ustedes vienen de 1810, estamos en 1820, ¿sí? Muerte se ve también. Imagínense que es una población movilizada por la guerra, movilizada por las luchas independentistas. Después de haber combatido durante 10 años, 10 años, imagínense que mucha gente no va a decir, voy a dejar las armas y me voy a poner una zapatería. No van a decir, bueno, ahora cuido el huerto. Va a seguir la violencia en el territorio argentino. Este periodo que vamos a ver de 1820 a 1880 es un momento de muchísima violencia, va a correr la sangre a caudales, digamos, por el territorio, ¿bien? Muerte, se ve bien. Josefina pregunta, ¿entre los reyes a gobernar? Bien, esta es interesante, porque una vez cuando se preguntan qué vamos a hacer con el país, empieza un conflicto armado, empieza la guerra civil que lleva. Esta batalla que vemos es una representación de la batalla de Cepeda. ¿Sí? ¿Qué pasa en la batalla de Cepeda? Como veníamos viendo, la revolución se gesta en las ciudades, con Moreno, con Belgrano, y con los pensamientos estos de en contra de las monarquías. La batalla de Cepeda, como dice el profe Juanpi, es en 1820. Pero en esta idea, por ejemplo, de que sí, hay dos batallas con el mismo nombre. Hay una en 1820 y otra en 1852. No sé si me corrige el profe Juanpi. O en el 59. 59. Bien. Entonces, lo que vemos ahí es una lucha entre unitarios y federales. ¿Sí? Los reyes ya no gobiernan, los españoles son expulsados de América. ¿Y qué pasa? Se reclama América para los americanos. ¿Sí? Como vemos acá, en la línea de tiempo. La línea de tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque pasan muchísimos acontecimientos en este momento de la historia argentina. Y la línea de tiempo nos va a ayudar a organizarnos, ¿sí? Por ejemplo, en la línea de tiempo, acá es lo que vemos. 9 de julio de 1816, reunido en la ciudad de San Miguel de Tucumán, se genera el Congreso de Tucumán. ¿Sí? A partir de ahí, se trata de redactar una constitución, ¿sí? Donde se plasme el modelo del país. Y en esta redacción de la Constitución, que es algo que vamos a ver en la segunda clase, hay dos posturas enfrentadas, unitarios y federales. ¿Sí? Vamos recapitulando. Se independiza América, se reclama América para los americanos, se firma la independencia y se pone a discusión qué modelo de país tenemos. Para plasmar ese modelo de país que queremos existe la Constitución. ¿Sí? Y esto va a ser un conflicto a lo largo de estos años. Cómo generar esa constitución donde todos nos ponemos de acuerdo para decir, bueno, gobernamos de esta manera o gobernamos de la otra manera.
encontramos dos bandos. ¿Sí? Bien, acá nos pregunta, acá dice a partir de 1820, este proceso de la batalla de Cepeda, López y Ramírez. Muy bien. ¿Qué serían los unitarios y los federales? Muy bien. López y Ramírez eran federales. Ahora nosotros vamos a ver unas placas en que se explican qué son los unitarios y qué son los federales, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Ahí empieza a existir la Constitución. Vamos a ver que hay muchos intentos de Constitución. La batalla de Cepeda es un conflicto que arranca ¿por qué? Porque en el Congreso de Tucumán se genera una Constitución que parte de los federales no están de acuerdo, entonces avanzan sobre Buenos Aires, ¿sí? En la batalla de Cepeda. Hay muchos intentos de Constitución, ¿sí? ¿De qué sirve la Constitución? Bueno, como decíamos, se plasma la idea de cómo se gobierna. Los caudillos, como dice el compañero Pablo, pueden ser tanto unitarios como federales, ¿sí? El caudillaje tiene que ver con esto, con gente con mucho poder, claro. En 1819 se da la Constitución y no se llegan de acuerdo, ¿sí? López y Ramírez no llega de acuerdo. Eso lo vamos a ir viendo en lo que tiene que ver con el cuadernillo, ¿sí? Acá Alba nos dice, los caudillos del interior se van a aliar para enfrentarse a las fuerzas de Buenos Aires. Bien, me parece muy bien el comentario. Vuelvo a lo mismo, estudiantes. Sepan que los caudillos tienen que ver con un actor social, pero no siempre están referidos a los federales. Ahora lo vamos a ver en estas placas, ¿sí? ¿Les parece? ¿Queda en claro cuál es el conflicto? ¿Queda en claro cuál es la idea? ¿Qué es lo que pasa? Después de la independencia, ¿qué pasa? Nos preguntamos cómo hacemos para organizar el país. Y eso desata una gran guerra civil que va a ir de 1820 hasta hasta la batalla de Pavón, ¿sí? Que si mal no recuerdo, la batalla de Pavón se da en el, que me auxilie el profe Juan Pablo, creo que se da en el 59. La batalla de Pavón es un año después de la de Cepeda, es En entre el Urquiza, 60, sí, entre Urquiza y Mitre. entre Después está la de Urquiza y Mitre. Caseros antes la Constitución, que es Rosas contra Urquizas, que es toda la confederación contra Rosas. Ustedes no se preocupen mucho por las fechas y estas cuestiones porque es un periodo muy abarcado. La idea es que ustedes lleguen a entender el nudo del asunto, ¿sí? Cuesta mucho acordarse de tanta fecha, de tanto nombre. Sí, es importante saber qué es, explicar el proceso, cuál es la problemática. Exactamente, la idea es que ustedes puedan interpretar más allá de exponerlo como fecha, porque la idea es que ustedes interpreten, que saquen algo concreto de la clase, así que ustedes puedan formar una opinión respecto al proceso histórico, ¿bien? Bien, acá yo no pongo la presentación completa porque si no, no puedo leer las preguntas en el chat, ¿sí? Vamos a ver esta idea, unitarios y federales, ¿sí? ¿Quedan algunas preguntas? ¿Quedan algunas inquietudes? Exactamente, Andrea. Trae una guerra civil que dura muchísimo, ¿sí? Y sobre todo, hoy no nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque como veíamos en el mapa, empieza la primera grieta, dice Pablo. Bien, es interesante hacer analogías con el presente.
la idea es esto, ir charlándolo, porque después en el cuadernillo tienen toda esta información, ¿sí? Mariana dice, o sea que después de la independencia nacen estos movimientos. Muy bien. Después de la independencia empieza esta guerra, que es las dos facciones que se van a disputar la Constitución argentina, es decir, la forma de gobierno que va a haber ahora en más después de expulsar a los españoles. Todavía no nos ponemos de acuerdo, sí, eso es verdad, digamos. ¿Cuál es el conflicto? Como bien decíamos con las reformas borbónicas, se establece el puerto de Buenos Aires, y con el puerto de Buenos Aires se establece la aduana, y la aduana va a ser un principal conflicto entre unitarios y federales, ¿sí? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la aduana va a ser donde ingresen mercaderías para abastecer el interior y también va a ser una fuente de ingresos para financiar la nueva forma de gobierno, ¿sí? Es algo que siempre se discute, cómo financiamos el Estado, ¿no? Hasta hoy en día en la política se sigue discutiendo. ¿Cómo financiamos el Estado? Bueno, esta es una discusión que va a haber entre unitarios y federales. Si la aduana va a ser para el gobierno federal o va a ser para la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Cuáles son las posturas y cómo comienza el proceso de formación del Estado? Bueno, el proceso de formación del Estado se va a ver muchísimo después, porque a mí me gustaría que ustedes me digan, ¿qué es un Estado, por ejemplo? A ver, vamos con esa pregunta. ¿Qué es un Estado? Ya nos vamos un poco de tema, pero bueno, se nos va acotando el tiempo. Economía, dicen por ahí. Bueno, vamos un poco a hacer una síntesis porque se me fue el tiempo un poco hablando de todo, ¿sí? El Estado es el control efectivo de un territorio, ¿sí? ¿Qué es el control efectivo? El control efectivo es el monopolio de la violencia del Estado. Entonces, como vemos que acá hay muchos caudillos que tienen el poder para enfrentarse en batallas como la de Cepeda, como la de Pavón, no hay un Estado que garantice ese control del territorio, sino que hay una guerra civil, ¿sí? Entonces, esta guerra civil se da entre unitarios y federales. ¿Cuál es la propuesta de los unitarios? Los unitarios tienen una propuesta de que Buenos Aires, ¿sí? Como veíamos en el mapa, Buenos Aires centralice el poder, ¿sí? Buenos Aires centralice el poder y tenga mayor predominio sobre las otras provincias. Los federales no van a estar muy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque los federales proponen cierta autonomía para las provincias, propone cierta libertad política para las provincias, ¿sí? Entonces, como bien dice el profe Juan Pablo, los unitarios o bien porteños van a estar ligados a el poder de Buenos Aires, que es la vieja metrópolis que empieza a tomar protagonismo con las reformas borbónicas, con el puerto, con la aduana. Entonces, Buenos Aires va a querer capitalizar las otras provincias, es decir, tener mayor predominio sobre esas provincias y tener mayor control político sobre esas provincias. Y estas provincias no se va no van a estar de acuerdo. Y es ahí que empieza a surgir el conflicto entre unitarios y federales, ¿sí? Bien, Alba dice, Estado es un proceso de construcción social. Muy bien, eso es muy interesante lo que dice Alba, porque es toda una construcción social, ¿sí? Como la Constitución misma, ¿sí? Es una construcción social, nada es sagrado ahí. Bueno, vamos a ir haciendo una síntesis. Entonces, acá en esta placa podemos ver Bernardino Rivadavia, que va a ser uno de los exponentes de los unitarios,
porteño, ¿sí? ¿Qué dice la placa? Bueno, busca que Buenos Aires fuera la cabeza y capital del país por ser esta ciudad que controlaba con mayores recursos económicos y la más preparada para las funciones de gobierno, ya que había heredado el aparato administrativo colonial del antiguo virreinato. Un poco lo que estábamos diciendo, ¿sí? Sostenía la necesidad de un gobierno centralizado y consideraba que la constitución preexistente, que la nación era preexistente a las provincias y que éstas eran siempre divisiones menores, ¿sí? No le daba tanta importancia a la división de provincias como sí los federales. El aspecto económico de los unitarios. Defendían el liberalismo y el libre comercio como instrumento del progreso. Buscaban la modernización del sistema financiero mediante la creación de un banco, ¿sí? Y la contratación de empresitos para la ejecución de obras. Es decir, se busca tomar deuda, como lo hace Bernardino Rivadavia, acá nace la deuda externa, para financiar la estructura del Estado, ¿sí? Nosotros hacemos un estudio de caso, vemos a Bernardino y vemos a Rosas como dos exponentes de los federales y unitarios. ¿Alguna pregunta respecto a los unitarios? Bueno. Otro, espero ahí que me hagan las preguntas en el chat mientras me tomo un mate. Bueno, ¿queda todo claro respecto a quiénes eran los unitarios? Bueno, vamos con los federales, ¿sí? ¿Qué pregunta tenemos respecto a los unitarios? Mariana. Ah, no, póngamelo completo a la frase, no quedan dudas sobre los unitarios, bien. Bueno, pasamos entonces a los federales, ¿sí? ¿Sí? Respóndanme ahí en el chat si pasamos los federales o no. Bueno, pasamos a los federales. Defendían la autonomía de las provincias, cada provincia debía tener su propio gobierno, constitución, leyes y economía. Sin embargo, reconocían la existencia de un gobierno nacional para poder delimitar y encargar solo algunas cuestiones como las relaciones exteriores del país. ¿Sí? No, la nacionalización de la deuda externa se va a dar muchas veces a lo largo de la historia, Pablo. Eso es una buena pregunta que lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Los federales serían la oposición, sí, André. Los federales serían la oposición. Muy bien. Esto que acabamos de decir es importante. ¿Por qué? Porque la representación de las relaciones exteriores tiene que ver con esto, con toma de deuda, con las exportaciones e importaciones. ¿Sí? Vamos a dar una cuestión general y después vamos a trabajar un poco, vamos a charlar un poco esto que tiene que ver con las exportaciones y exportaciones. ¿Sí? Bueno, como dice esto relacionado
con las relaciones que se da para fuera del país. Rechazan las ideas del establecimiento de un sistema centralizado que coartara la independencia de las provincias. Tenían un pensamiento tradicional, pero defendían los intereses regionales y nacionales. ¿Sí? Afirmaban que el sistema federal se adoptaba a las características nacionales de la extensión del territorio y sus regionalismos económicos y políticos. ¿Sí? En el aspecto económico existía una clara división entre el llamado litoral argentino y el llamado interior. El litoral argentino buscaba el libre comercio y la libre navegación de los ríos, ¿sí? Oponiéndose al dominio del gobierno de Buenos Aires, mientras que el interior proponía la protección de sus incipientes producciones manufactureras. Bueno. Esto es importante, ¿por qué? Porque vemos que antes en el gobierno, en el proceso, a ver qué dice en el chat, los federales se parecen mucho partes del principio originario. No entiendo la pregunta, Alba. Bueno, esta diferenciación, si me la podés reformular la pregunta, te lo agradecería. Los federales se parecen mucho partes del principio originario. Entiendo que se parecen a los originarios. Mucho tienen que ver los federales con la relación con los pueblos originarios, ¿sí? Tienen una relación distinta que ahora, cuando terminemos la clase, vamos a subir la ficha donde ustedes van a leer todo esto que... Esto es a forma de pantallazo general, ¿sí? La Liga Federal tenía como objetivo derrotar la Junta Revolucionaria. La Liga Federal lo que hace tiene que ver justamente con la oposición a este gobierno centralizado, ¿sí? Que plantea Buenos Aires. Pero me gustaría, por una cuestión de tiempo, después el viernes vamos a dar un espacio para que ustedes lean esto que está en la ficha de cátedra y vamos a ir saldando estas preguntas, ¿sí? Me gustaría hacer un cierre un poco de esta diferenciación entre unitarios, entre federales, ¿sí? Porque dentro de los federales habían dos líneas, una que estaba ligada al sector más ganadero y otro que estaba ligado más al sector manufacturero. El sector ganadero va a juntar mucha fuerza. ¿Por qué? Porque con todas las guerras el comercio no es rentable, porque no se puede garantizar la circulación de la mercadería, ¿sí? En cambio, la ganadería es mucho más rentable. Y vamos a hablar justamente de la ganadería por una cuestión para articular un poco con biología. En este momento, la ganadería gana impulso. ¿Con qué? Con la exportación de cuero y con los saladeros. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del virreinato, hablábamos de esclavitud? Bueno, en los saladeros se va a producir lo que son los charquis o comida para esclavo, que básicamente es comida salada, ¿sí? Que es como un pedazo seco de carne, a través de un proceso de salado, y después eso lo mojaban en la sopa y se lo daban de comer a los esclavos, ¿sí? Bueno, esto gana impulso, después se va a perder a medida que se va aboliendo la esclavitud, va a ir perdiendo impulso esta forma de comercio de los saladeros, hasta después que vamos a ver con la invención del frigorífico. Entonces, esta es la diferenciación que hacemos, y vamos haciendo una recapitulación respecto a lo que fuimos viendo. ¿Les parece? Es una tradición hacer charqui, ¿sí? Yo hago bondiola salada, me gusta mucho el fiambre. Es como el jamón crudo, exactamente, la bondiola.
La bondiola, ¿qué haces? Agarrás, pones un pedazo de carne en sal, y eso lo que va a hacer es eliminar todos los agentes, ¿sí? Todos los agentes, todas las bacterias que hacen la descomposición de la carne. Entonces, con tanta presencia de sal, no permite la descomposición y se mantiene... el charqui me parece que se cocina al humo, ¿sí? El tasajo. Bien, muy bien ahí corrigiendo el profe, Jessica. Bien. El charqui se cocina al humo y el tasajo, ahí me corrige el profe. En los programas de supervivencia, a veces para que la carne no se ponga fea, la ahuman y entonces la secan y Claro, no se estropea con el tiempo. bien. Entonces, ahí está un error mío, bien. Atento ahí la compañera. ¿Sí? El tasajo es lo que se le dice a la carne salada, ¿sí? No es el charqui, cosas importantes. Bueno, esto lo van a ver con biología, cómo se mantiene la comida, cómo son las formas de conservación de la comida para poder exportarla, porque no había frío. Ustedes dirán, algo muy importante en la historia es la invención de la heladera. ¿Sí? Panceta y jamón, muy rico eso, realmente a mí me gusta mucho, que se hace con el proceso de curado. Bien. Hacemos una pequeña recapitulación, así ya se lo entrego a la profe de biología y empieza con esta idea. ¿Sí? ¿Les parece? Hacemos una recapitulación de lo que fuimos viendo, ¿sí? Bueno, se logra la independencia, en el Congreso de Tucumán se declara la independencia y surge una incógnita, ¿sí? ¿Qué hacemos con nuestra libertad que tanto nos costó ganar? ¿Sí? Y frente a esa incógnita, ¿sí? De qué hacemos con la libertad que ganamos, aparecen, se tildó. Bueno, capaz es la conexión, Mariana. Bueno, aparece esta incógnita que es, ¿qué hacemos con la libertad que logramos ganar? ¿Sí? Bueno, empiezan a surgir dos bandos para el modelo del desarrollo, ¿sí? Uno es el bando unitario y otro es el bando federal, con estas dos posturas que fuimos viendo, que lo que buscan es disputarse el poder político. A partir de la disputa de este poder político se va a desatar una guerra civil que va a llevar muchísimo tiempo. Vimos las dos posturas que tiene cada bando, ¿sí? Esto es lo que vemos en el primer momento. La segunda clase vamos a ver la Constitución del 57, que es cuando se puede poner un poco más de acuerdo, es la Constitución que sirve de base, ¿sí? No la van a aceptar todas las provincias, como vimos, por ejemplo, en la Constitución del 19, no la aceptan algunas provincias, se produce la batalla de Cepeda, después en el 53 va a haber otra Constitución, no la va a aceptar Buenos Aires, se va a revolver a haber una batalla, se va a modificar la Constitución, ¿sí? Pero lo que me interesa que quede claro es esto, frente a la expulsión de los españoles, surge esta incógnita. ¿Qué modelo de país queremos? Que es algo que todavía no lo hemos podido resolver. ¿Sí? ¿Qué modelo de país queremos? Todavía no lo hemos podido resolver. Todavía seguimos discutiendo lo mismo. Para mi entender, digamos. Después ustedes me pueden decir, no, estoy en desacuerdo. Se van a enfrentar estas dos posturas, unitarios y federales. ¿Sí? En el trabajo ustedes tienen detallado estos dos exponentes de cada pensamiento, que son unitarios por parte de Rivadino Rivadavia y federales a partir de Rosa. ¿Estamos? Y les voy a pedir que en un cuadrito hagan una comparación
poniendo una postura de un lado y otra postura del lado, ¿no? Que propone, tenés unitarios en el cuadrito y federales en la otra columna. Entonces, en un unitario, ¿qué pones? Bueno, proponías una centralidad del gobierno. En la otra, ¿qué ponemos? Bueno, ¿qué proponían los federales? Mayor autonomía para las provincias. ¿Sí? ¿Quedó en claro lo que vimos? ¿Quedó en claro la propuesta? Así ya le paso la posta a la profe Lore de Biología. Y cerramos acá. Bien, Sandra. Anda con delay. Ya lo dice Andrea. Un paso más adelante. Mirá esta pregunta, última pregunta que hacen. Para que quede claro, ¿Rosas es federal? Bueno, es una pregunta compleja, ¿sí? Yo, cuando le subo el cuadernillo, si no es hoy, es mañana, tienen una filmografía que se la recomiendo, que es de Felipe Piña, que trata el gobierno de Rosas. Es un video que dura 1 horita, ¿sí? Pero está bueno, ¿sí? Y ahí detalla, ¿por qué? Porque no, en este formato de la virtualidad y todo, es muy complicado, yo no los quiero sobrecargar con mucha información. Prefiero que se entienda más la idea, ¿viste? Que ustedes puedan interpretar la idea de este conflicto, más que sepan todos los nombres de batalla y todo. Pero sería muy interesante que se hagan esa propuesta, esa pregunta, si Rosas era federal. En los papeles Rosas era federal. Les recomiendo esto, que vean el video, yo les voy a subir el documento, y al final del documento, donde está todos los textos para leer, hay un pedazo que se llama filmografía, que ahí están los videos de Felipe Piña, que son entretenidos, son llevaderos y son lindos, ¿sí? Y se ve en muchísima más profundidad. ¿Les parece? Bueno. Muy buena, profe. Genial. Gracias. Bueno, ¿queda alguna duda? ¿Queda alguna pregunta? ¿Alguna queja, sugerencia? Así ya le pasamos a Lore, que siempre, pobre, le robamos unos minutos de la clase. No importa, después Lole le roba al siguiente. Pero ahí la más Pobre damnificada es Andrea, que Andrea grita memoria, verdad y justicia. Bueno, genial la participación, genial que se comprometan con el estudio y bueno, gracias estudiantes, compas. Siempre es muy bien recibido la apreciación, ¿sí? Bien. Bueno, si les parece, volvemos al aula WhatsApp, ordenados en fila, nada de andar moviendo bancos ni llevándose puestos los compañeros. Volvemos al aula WhatsApp y ya retomamos con biología, que vamos a ver, que van a ver en conjunto con la profe, lo que tiene que ver con los saladeros, la conservación de carne y los reinos, la clasificación de los reinos de los seres vivos, ¿sí? Bueno, cierro la transmisión y vamos para el aula WhatsApp.